no la grabé. Ahí está grabando. Listo. Entonces hoy vamos a ver cuál es el papel de la teoría en la investigación cualitativa, ¿sí? En particular en el tema que nosotros estamos trabajando, en el espacio académico que estamos trabajando. Miren, la teoría como tal, en toda investigación, nos permite a nosotros aportar una explicación a la existencia como individuos, como especie, ¿sí? A nosotros nos facilita la visión del mundo y es deseable por el poder que tiene de descripción, de comprensión, de transformación. Nos han dicho que una cosa es lo teórico y otra cosa es lo práctico. Esa es una mentira que existe, digamos, una discusión que existe, pero es en gran medida falsa, porque la teoría se construye a partir del ejercicio de la práctica, ¿sí? Entonces, a nosotros nos permite, si nosotros leemos sobre nuestro tema, ¿sí? Acudimos a las teorías que permiten comprender, por ejemplo, por qué es el problema de la minería en las zonas de páramo, si leemos, por ejemplo, un poco acerca del género, acerca de la salud mental o acerca de la familia, del cambio climático, de la sexualidad, del conflicto armado. Si nosotros vamos leyendo un poco de eso, vamos teniendo en gran medida una panorámica o una visión de nuestro problema, ¿sí? Ahora, ella nos permite a nosotros aprender acerca de aquello que puede aplicarse a una situación en la cual nosotros no nos hemos enfrentado. Ninguno, por ejemplo, ha ido a hablar con las mujeres o con los jóvenes o con las personas del territorio sobre su tema, ¿sí? Algunos han hecho algunos avances, pero en profundidad no lo han llegado, entonces no lo han llegado a abordar, les permite tener por ahora una aprehensión o un conocimiento sobre esa realidad que han venido investigando, ¿sí? Entonces nos dicen que la teoría tiene unos conceptos y unos niveles, ella es jerárquica, tiene jerarquías. Puede decirse que la teoría es un conocimiento especulativo que podría considerarse independiente de toda aplicación, ¿sí? Que esa es la gran crítica que recibe, porque no podemos nosotros tomar teorías muy generales sin valorarlas críticamente en el contexto en el que nosotros nos encontramos. Ellos nos permiten a nosotros saber el orden en que se encuentran los fenómenos y por lo general los autores plantean hipótesis, ¿sí? Que hacen parte de esa ciencia y que explican esa realidad. La teoría puede entenderse entonces como una especulación hasta una idea de llegar a regular los mismos fenómenos, ¿sí? Bueno, otros autores van a decir que son expresiones formales, que explican los fenómenos con datos empíricos. Entonces nosotros también haríamos un principio, una colecta de principios generales que explican esos hechos conocidos, esos mismos hallazgos que nosotros nos encontramos. Ahora, si ustedes hablan con alguien que, digamos, es muy purista, lo llamo yo, muy purista en investigación cualitativa, le van a decir a usted que la cualitativa debe estar desprovista de teoría. Es decir, que usted debería irse al campo sin haber leído nada, sin haber observado nada y simplemente tomar algunas notas de la realidad que usted está y después, si el caso, regresar y revisar qué ocurre en lo teórico. Eso es lo que hablan algunos puristas de la investigación cualitativa, porque dicen que uno no debe acercarse con ningún preconcepto teórico a observar el campo. No obstante, aunque algunos operan de esa manera, a mi parecer es una manera muy difícil de comprender la realidad y que a veces no es práctico en relación con el tiempo que nosotros tenemos de acercarnos al campo. Lo cierto es que la investigación ateórica es imposible. Ojo, yo no puedo hacer investigación sin saber qué es lo que se ha escrito sobre el tema, sin saber qué se ha pensado sobre el tema. Y la teoría, nos dice el autor Rodríguez, nos va a presentar a nosotros un doble problema. Entonces, ¿cuál es el doble problema que ella nos dice? La teoría me va a revelar, ¿sí? Ella en algún momento me va a revelar cómo funciona una realidad, la realidad o el caso particular que yo estoy estudiando, o el fenómeno o el hecho social, cómo se desarrolla, pero también me va a ocultar algunos elementos, porque, por ejemplo, cuando ustedes empezaron a hacer la observación de su tema, se dieron cuenta, voy a inventar, que el cambio climático lo analizan a través de las acciones que realizan las personas y lo analizan a través, acciones o prácticas, y lo analizan a través de las percepciones. Pero resulta que cuando ustedes se van a campo, como se fueron con esas dos ideas sobre qué observar, sobre percepción y acción o práctica,
Y cuando se van a conversar con la gente, se dan cuenta que para la gente es muy importante, por ejemplo, la influencia de la familia en las consideraciones ambientales y en el cambio climático. Pero la teoría a usted no le dijo eso. Entonces se lo ocultó, le ocultó la dimensión de familia. Eso, ¿quién es el que lo ubica o puede, digamos, estar abierto a entenderlo? El investigador. Entonces, la teoría me orienta a la selección de las categorías deductivas, núcleo o analíticas o ejes de trabajo, pero también me oculta aquellos que podrían ser relevantes para conocer mi investigación, ¿sí? Y otro problema es que ella sirve como un prototipo para pensar sucesos similares. Entonces nosotros todo el tiempo vamos a estar tratando inconscientemente de relacionar lo que la persona me está diciendo con lo teórico. Y en ocasiones los trabajadores sociales tendemos a ajustar la realidad a la teoría. Entonces, ¿cómo se reduce ese problema? Dice uno, bueno, hay que entender que ese es un problema en el que uno se encuentra. Pero ¿cómo llego yo a reducirlo? ¿Cómo lo minimizo? Pues manteniendo una actitud abierta ante el ejercicio de investigación. A la mayoría no nos gusta regresarnos. Eso es cierto. ¿A quién le va a gustar regresarse y, por ejemplo, que le salga una nueva categoría que es familia? Le toca regresarse en los objetivos, le toca regresarse en el problema, regresarse en la justificación, regresarse. Entonces, a la mayoría de las personas nos gusta decir hacia adelante, no volver atrás. ¿Sí? Entonces, pero nosotros, si queremos hacer una muy buena investigación, debemos estar abiertos y abiertas a poder vincular otro eje de análisis que de pronto vaya a ser muy importante para nosotros en el ejercicio que vayamos a realizar, ¿sí? Y en investigación y en las ciencias sociales, los fenómenos, la realidad, puede entenderse desde diferentes perspectivas, puede tener diferentes significados. Existen diferentes formas de teorizar en torno a los temas humanos. Ustedes se han dado cuenta en su formación, ¿sí? Que, por ejemplo, si hablamos del daño, o si hablamos de psicología, o si hablamos de, de familia, pues hay diferentes autores que conceptualizan eso dependiendo la cosmovisión que ellos tengan también del mundo y su desarrollo en investigación, ¿vale? Entonces uno como investigador lo que hace es situarse, ¿vale? Como en el trabajo que vamos nosotros a realizar. Nosotros para el curso vamos a realizar algo que se llama el marco referencial. El marco referencial es ese corpus de conceptos con diferentes niveles de abstracción que me va a permitir a mí comprender la realidad, interpretar la realidad que yo me voy a encontrar. No es, ojo con esto, no es un capítulo de relleno, no es un capítulo que uno lo va a dejar allá olvidado, es un marco vivo, es un marco interpretativo, que si después yo me encuentro con una mujer, por ejemplo, que me habla de su vivencia en el conflicto armado y me dice que ella fue violentada y que fue obligada, pues yo pueda regresarme al marco referencial y tratar de comprender desde lo teórico por qué fue que ella vivió esa violencia y demás, ¿sí? Entonces nosotros lo llamamos marco referencial. Ojo, aquí en el chat les voy a poner cómo va el capítulo. Nuestro capítulo 2 se llama marco referencial, ¿sí? Luego de él no vamos a poner nadita, sino que vamos a poner simplemente 2.1 y vamos a poner nuestro estado del arte, ¿sí? Luego de ese estado del arte, el estado del arte va primero porque es el que me permite a mí tener esa visión general de la investigación. Mi 2.2 se va a llamar referente teórico conceptual, ¿sí? Y si lo llego a necesitar, es decir, si para mi investigación es relevante hacer un análisis del marco jurídico normativo, el 2.3 va a ser el referente normativo, ¿sí? Este referente normativo quiero decirles que es opcional. Es decir, por ejemplo, yo estoy estudiando la maternidad y la educación superior, las experiencias de las jóvenes siendo madres en la universidad. Muy seguramente a mí no me interesa hacer un análisis de la maternidad a nivel jurídico o a nivel normativo. Pero, por ejemplo, las compañeras que están trabajando el tema de mujer y conflicto armado o el tema de minería, por ejemplo, son
estudios que van a requerir una visión de qué es lo que dice la norma, ¿vale? Entonces nosotros nos han enseñado que existen, de pronto ustedes lo vieron con su profe, sus otros profes, referentes teóricos, referentes conceptuales. Yo estos dos los subí, este lo ubiqué acá porque ya lo hicimos, ¿no? Entonces, el estado del arte, como nosotros ya lo vimos, es un balance sobre el estado de la investigación. Es decir, quiénes han investigado, qué han investigado, cómo lo han fundamentado teóricamente, ¿sí? Qué han encontrado, cuáles son sus marcos, sus referentes metodológicos y cuáles son las conclusiones a las que han llegado. Esto fue el estado del arte, un balance. Recuerdo que al principio del curso la mayoría decía, yo tengo todavía duda en diferenciar qué es el estado del arte y el marco teórico y el conceptual y tal, ¿sí? Entonces vamos a verlo. Entonces, el estado del arte es ese balance que hicimos, que es ese ejercicio que es una investigación dentro de la investigación y que da cuenta del avance en el estado del conocimiento. Y otra cuestión es el referente teórico y el referente conceptual. El referente teórico son aquellas teorías de la cultura o de la sociedad. Es ese marco interpretativo general sobre el cual yo estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, las compañeras están trabajando las carreras que son masculinizadas. Ese es el tema de ellas, ¿sí? Las carreras masculinizadas. Su referente teórico, ellas van a empezar, por ejemplo, imagino yo, no tiene que ser así, pero hablando acerca del género y las relaciones de género, ¿sí? Entonces son teorías que explican el comportamiento cultural y de la sociedad. Por ejemplo, las compañeras que están trabajando mujer y conflicto armado, puede que inicien por género, como pueden que empiecen por violencia y conflicto armado, ¿sí? Los compañeros que están trabajando abuso sexual, entonces no sé si ellos quisieran empezar de pronto por lo que es la sexualidad y lo que implica para el ser humano, es ese marco interpretativo general. Y el referente conceptual es la teoría sustantiva. ¿Quién me dice qué es la teoría sustantiva? Hola. Hola. No, profe, no Pues sé. a mí sustantivo me suena específico, pero no sabría cómo definirlo. No sé si estoy muy perdida. Sí, son los Pues con... Sí, dime. yo tenía como entendido que la teoría como sustantiva son como esos subtemas que se pueden, digamos, desglosar como digamos, del tema principal. O sea, si se está hablando, digamos, de violencia digamos, no sé, de violencia intrafamiliar, entonces esto, como un tema, o sea, una teoría sustantiva sería como esto, analizar como las bases de esa, digamos, violencia, puede ser el machismo o algo así. No sé si estoy en lo correcto. Estás en lo correcto. Muy bien. Sí. Ingrid, dime, Paula. Perdón, sí iba a decir algo similar a la compañera y es que es como el conocimiento sobre esa temática, pero algo como más general, ¿no? O sea, como que recoge todas como no sé, los caminos sobre ese tema y no un tema en específico. Ok. Vamos a observar la teoría sustantiva de sus objetivos específicos. ¿Qué quiere decir la teoría sustantiva? Son los conceptos de los cuales se desprenden de la teoría general o teoría de la sociedad. Entonces, por ejemplo, la compañera va a estudiar el género, ¿sí? Como tal, ese es su tema, el género. Pero del género, ella va a estudiar, ¿qué va a estudiar? Las relaciones de género, ¿sí? En la universidad, los significados sobre el género, ¿sí? Son los elementos que van a aparecer en nuestros objetivos específicos. Entonces a nosotros nos han dicho que existen unos niveles, ¿no? Que era lo que nos hablaban los investigadores. Entonces esos niveles, resulta que nosotros tenemos paradigmas, teoría general y teoría sustantiva. El paradigma, de pronto usted se vaya a encontrar con un profe que le diga, ya en el marco teórico toca que ponga cuál es su paradigma. Eso depende también
del gusto, ¿no? A mi parecer no es necesario ponerlo, porque la teoría que usted escoja nos va a permitir darnos cuenta de qué paradigma o sobre qué paradigma está usted situado o situada. La teoría, por ejemplo, si usted escoge un marco teórico interpretativo que sea muy orientado a observar la causa y el efecto, pues yo voy a decir, esta persona está situada en un paradigma positivista. Pero si por el contrario usted toma una teoría que esté más orientada, digamos, a entender la subjetividad del proceso desde el individuo, cómo es que él ve el mundo, las realidades y demás, yo me voy a dar cuenta que es un sujeto que está situado en el paradigma interpretativo hermenéutico. Si, por ejemplo, usted parte hablando del capital y las relaciones y los determinantes, entonces yo me daría cuenta que está en otro paradigma. El paradigma son el conjunto de conceptos teórico-metodológicos que nosotros asumimos como un sistema de creencias y nos va a determinar el modo de orientarnos, de mirar esa realidad. Es decir, el paradigma, ustedes están situados en cualitativa. Entonces, en cualitativa, por ejemplo, de entrada buscarán teorías que estén orientadas hacia la comprensión del sujeto, ¿sí? No hacia la identificación de causas y efectos. Entonces, la teoría general son esas proposiciones lógicamente interrelacionadas que están dadas para explicar los procesos, los fenómenos, son esa visión de la sociedad y las relaciones. Ella va a condicionar las preguntas y el modo, en fin, de responderlas. Entonces yo quiero que alguien me diga cuál es su pregunta de investigación. ¿Quién la quiere compartir? Vamos a pedirle favor a Daniela Sajonero que nos comparta su pregunta de investigación. Ahí voy. La de nosotros es, ¿cuál es la percepción de la población bumanguesa frente al cambio climático y sus consecuencias? Muy bien, dime cuáles son los elementos teóricos que tienes ahí en tu pregunta. No sé, profe, creo que la percepción y el cambio climático. Muy bien, si yo escribo acá, ¿ustedes ven? Sí. ¿No? Sí, profe. Que ya se estaba escribiendo en un grupo, me dijo que no había visto nada. Entonces, ella nos dice cuáles son las percepciones de los sujetos sobre el cambio climático. Entonces, su tema principal es el cambio climático, ¿sí? Y de él está observando, ¿qué? Las percepciones. Entonces, este es su elemento teórico. ¿En qué partió tu descripción del problema? ¿Sobre qué partió? ¿Cómo empezaste? Nosotros empezamos describiendo qué era el cambio climático, ¿sí? Según la ONU, qué era el cambio climático y cuál era, la problemática del cambio climático en la actualidad. ¿Y cuál es la causa del cambio climático? La causa de la estructura social del cambio climático. ¿Por qué tenemos problemas de cambio climático? Por la acción humana. Muy bien, pero empezaríamos de pronto, yo te voy a decir yo desde dónde partiría. Yo empezaría hablando del modelo de desarrollo, ¿sí? Sí. Entonces, esa es la causa de la estructura social, un modelo de desarrollo, una crisis de la modernidad que llevó al agotamiento de los recursos naturales y que por lo tanto llevó al cambio climático. Entonces, esto, la causa de la estructura que habíamos ubicado en nuestro planteamiento del problema y el concepto general, nuestro tema en general, hace parte de la teoría general que nosotros vamos a trabajar. Ahora voy a pedirle el favor a Daniela que me cuente cuáles son sus objetivos específicos. Eso se borra. Ahí está. Son estos, profe. Los objetivos específicos son conocer la apropiación que tienen las personas frente al cambio climático y describir los efectos que tiene el cambio climático a nivel ambiental, sanitario y económico. Muy bien, de eso, ¿cuáles son los elementos que ella está observando? 2, la apropiación o el conocimiento tal vez que tienen sobre el cambio climático y los efectos que ellos observan, ¿sí? Entonces, esos 2 elementos que están observando o esos subtemas, como nos decía ahora Ingrid, los subtemas que aparecen en nuestros objetivos específicos son
la teoría sustantiva, ¿sí? Entonces nosotros debemos hacer el ejercicio de conceptualizar, aquí qué pena se me voló, lo del modelo de desarrollo. Por ejemplo, ella tendrá que hacer un escrito del modelo de desarrollo, del cambio climático, de la importancia de la apropiación y algo de los efectos, ¿sí? De lo general a lo particular, ¿vale? Del marco al particular que se está observando. ¿Quién más quiere compartirlo? Ahí, anímense, miren que eso ¿Compartir sí. la pregunta? Sí, la pregunta. Ay, pues, Profe. pues pues de nuestro equipo, de mi grupo es ¿cuál es el rol de la profesión de trabajo social frente a las dificultades en el proceso de adopción en Colombia desde las experiencias del profesional en el área? Bien, ¿cuáles son los elementos teóricos que aparecen en tu pregunta? Yo diría que el proceso de adopción y, digamos, el rol de la profesión Ok, en el proceso. muy bien. ¿Y cuál es la causa de la estructura social que tú empezaste a hablar en tu descripción del problema? Pues se habló directamente, pues se hizo como una contextualización de, digamos, qué es adopción y luego, digamos, se comenzó a desglosar las dificultades que se encuentran en el proceso. Ok, de pronto, no sé. Sí, para Profe, dime. sí, nosotros tomamos como causa los malos manejos burocráticos y la normatividad mal aplicada. Exacto. Ok, entonces digamos que aquí sería no sé, pues yo empezaré hablando de la justicia, ¿no? Por ejemplo, estoy inventando, ustedes son los que lo revisan, con base en la que tienen en su descripción del problema. Justicia, adopción, ¿sí? Justicia, aquí hablarían de la burocracia y normas. Y Y esa el restablecimiento del derecho puede ser al tener una familia. muy bien, bueno, entonces ustedes dicen, bueno, entonces esta justicia en relación con lo que significa, o sea, yo creería que de pronto en alguna parte tendría que tocar el tema de familia, ¿sí? El derecho a tener una familia. Entonces digamos que esa es su teoría sustantivo, general, ¿sí? Ahora, díganme por favor qué conceptos aparecen en sus objetivos específicos. Las acciones y digamos también están digamos la práctica profesional desde esas limitaciones que se encuentran. Muy bien. Bien, entonces digamos, de pronto aquí nos toque iniciar a hablar de estas dos de acá. Yo digamos en esta pregunta que ustedes acaban de hacer, yo no sé si creería que lo más fuerte no es ni siquiera lo del proceso de adopción, sino la intervención profesional, que es lo que quieren trabajar. Entonces, de pronto estaría más orientado hacia la intervención profesional para la garantía de los derechos, ¿sí? Entre esos el derecho a ¿cuál? A tener una familia. Entonces, de pronto esto de justicia no entraría, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nos ubicamos todos en la pregunta del problema y a partir de ese tema o ese concepto general que nosotros tenemos con los conceptos que hemos venido desglosando. Yo creo que eso lo hicimos en una clase, ¿sí? Les voy a mostrar lo que hicimos en la clase. Lina, que por favor le escribas a tu grupo de trabajo. Escriben ahí en el chat. Llegaste muy tarde, Lina. Les voy a mostrar, por ejemplo, acá esto que nosotros teníamos de formulación. ¿Recuerdan cuando hacíamos lo de los objetivos? ¿Sí? Aquí está abriendo. Ahí está abriendo. Dame un minutico que mi computador está así, pero
Pero re rápido. Ah, creo que se cerró. Vale. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos borrar todos los dibujos y le voy a quitar acá, ¿qué le quito? Le pongo acá esto. Vale. ¿Sí? Nosotros hicimos el ejercicio ¿no? Percepción de los... Ah, pero esto era de otro curso. Vale. Voy a subir a este ejemplo. Entonces, experiencias de las personas LGTBI respecto al abuso policial frente a la orientación sexual e identidad de género. Entonces, el tema que ellos tienen es experiencias de las personas respecto al abuso policial. Lo que están trabajando es personas LGTBI, ¿sí? Y abuso policial. ¿En qué lo desglosaron? En experiencias de discriminación, en tipos de violencia. Entonces, si tienen estas dos, teoría general, marco general y teoría sustantiva, lo que aparece en sus objetivos específicos, son los conceptos que ustedes están observando. Eso es lo que el autor nos dice, que tiene diferentes niveles. ¿Es claro, Mario? Sí, profe, ya. Es que estaba, digamos, como embolatado con el tema de que distintos autores le asignan distintos niveles, pero bueno, ya para efectos de esta clase en particular, ya entendí los niveles de, pues, a propósito de la investigación en curso. Sí, entonces se le asignan los diferentes niveles. Claro, algunos van a decir que hay un marco interpretativo general, otro más específico, pero bueno, la gracia es que ustedes puedan comprender que existen elementos teóricos generales y sustantivos, que es lo que lo que aparece son las proposiciones teóricas específicas, que es lo que yo quiero estudiar, y a partir de ello es que ubico los objetivos específicos, ¿sí? Es ese desglose que hago de los objetivos específicos. Entonces, Ruth Sautu, que es una autora que nos ayuda a hablar a nosotros nos ayuda a nosotros definir lo de los marcos teóricos. Ruth Sautu nos va a decir a nosotros que un marco teórico constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción que están articulados entre sí y orientan la forma de aprehender la realidad. Incluye supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría sustantiva o conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar. Vamos a ver de qué se trata cada elemento de estos. Profe. Dime. Ese referente conceptual, digamos, era lo que entendíamos, pues antes de llegar a estas instancias en formación en investigación, era como el marco conceptual, digamos, en sí mismo los vocablos que movilizan el interés de investigación. Es eso, lo conceptual es eso, lo conceptual es la teoría sustantiva, son los conceptos que tú vas a observar, o ejes de análisis. En cuantitativa se llamaban variables, ¿las recuerdan? Que aparecían en los objetivos. En cualitativa se llaman categorías. La profe de fundamentos debió haberles dicho referente conceptual, ¿sí? Ahora, nosotros en el curso lo vamos a unir. Si ustedes se dan cuenta ahí en el chat que pusimos, van juntos, referente teórico conceptual. Les voy a volver a copiar acá la estructura para que lleguen un poquito tarde. Entonces, ese elemento teórico conceptual lo vamos a unir. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros nuestro desarrollo teórico, los desarrollos teóricos no son en cualitativa, no son tan fuertes, uno no se pega tanto una teoría. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es que se ubica, pero uno no entra a comprobarla en la realidad, entonces no tiene una gran relevancia. En cuanto si el profe le va a decir, no, deja aparte la discusión teórica sobre el género y después ubique los conceptos del género, pero en Quali no va a ser necesario, por eso lo vamos a unir, ¿sí? Entonces, claro, si usted quiere hacer, digamos, usted me dice, no, Joana, yo quiero hacerme una discusión con los teóricos acerca de lo que es el género o acerca de lo que es la sexualidad, pues súper se la hace, pero yo creería que no va a ser necesario para este nivel, digamos, de avance, ¿no? Y entendiendo el curso, 16 semanas, diciembre, bueno, todo lo que hay. Nosotros, entonces, el marco teórico y el referente conceptual, nos dice la autora que es un corpus de conceptos, como vimos allá en la definición,
¿Qué quiere decir que es un corpus de conceptos? Quiere decir que tiene una estructura, que tiene unos elementos que van a estar relacionados entre sí interna y coherentemente, que tienen un sentido, ¿sí? Están ubicados con un sentido. No va listado, ahora vamos a verlo, por eso decimos no es la yuxtaposición, no es un collage de elementos puestos al azar, es una articulación entre lo teórico y lo conceptual. Les voy a mostrar un error muy común en la construcción de marcos conceptuales. Esta es una tesis de un estudiante de ingeniería industrial. Vamos a ver. Chan, 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 chan. Miren, él lo llama así. Marco referencial. Entonces él dice marco teórico. Y empieza. Historia de la calidad. ¿Sí? Control de calidad, aseguramiento de la calidad, calidad total, servicio al cliente, ISO 9000. Entonces dice uno, y luego acá pone, mire, marco conceptual, mire lo que hace. Esto no es un marco, esto es un glosario. Lo que faltó fue que lo hubiera organizado en orden alfabético. Esto no es un marco conceptual, esto no se hace, esto está mal. Esto no se hace, como le dicen a uno en la casa, pau, pau. Eso no se hace. Entonces es un ejercicio que viene articulado, ¿vale? Están articulados los elementos que yo tengo. Tiene diferentes niveles de abstracción. Presentas teorías que van de lo general a lo particular. Empieza por una teoría lejanamente vinculada al problema, entonces la compañera, por ejemplo, empezaría, digamos, hablando de lo que es el desarrollo. Luego del desarrollo, el modelo de desarrollo hablaría del cambio climático. ¿Sí? O sea, lo más alejado aparentemente es el desarrollo, ¿no? Cómo el desarrollo llevó al cambio climático y cómo ese cambio climático, digamos, depende de la acción humana, en especial del conocimiento que se tenga de lo que es el cambio climático y del conocimiento sobre los efectos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empieza desde lo más general hasta lo más particular. Entonces, lo que hay que saber es escoger qué teorías y conceptos van y darles un orden lógico. Entonces, como ustedes observan, ahorita vamos a hacer eso, vamos a ir vinculando qué iría primero, qué iría después, ¿sí? 1, 2, 3, en mi ensayo. Es un ejercicio tipo ensayo, ¿vale? A ver, entonces, no sé si ustedes recuerdan esto. ¿Lo recuerdan? ¿Qué es esto? Sí, profe. Bien, ¿qué es esto? La estructura que su merced sugería para la construcción del planteamiento del problema. Muy bien, y habíamos dicho que el planteamiento del problema tenía fundamento y contexto. ¿Lo recuerdan? Y que lo del fundamento era algo bien cortito y luego entrábamos en contexto. Y que arriba en el fundamento no podíamos poner fuentes institucionales. ¿Lo recuerdan? No podemos decir según la ONU, según la OIT. No, ni normativos. Empezábamos hablando era desde lo teórico, lo abstracto, que es la desigualdad, que es la exclusión, las consecuencias, y mi tema, mi teoría general y mi teoría sustantiva, los elementos que yo iba a observar en mis objetivos específicos. ¿Lo recuerdan? Era esto. Pues esa parte que yo puse en la descripción del problema es la que voy a ampliar en mi marco teórico. Entonces, por ejemplo, voy a revisar, a ver, yo por acá tengo en descargas los documentos de ayer de los compañeros. Estos son documentos de otro curso. Me da risa porque la mayoría ya está poniéndole el trabajo final cualitativo. Final cualitativo. A ver, denme un minutico que esto está descargando. Miren. Ahí pueden observar. Sí, profe. Sí, profe. Profe.
Bien, entonces miren la descripción del problema. Ellos empezaban hablando, el abuso sexual es un delito proveniente de épocas antiguas y procede una mayor tasa de frecuencia, Luego hablaban de la violencia sexual y luego llevaban a su tema, que es el daño psicológico, ¿sí? Hasta aquí habíamos dicho, esto es lo que ellos tenían de fundamento. Vaya e identifíquelo, así como yo le hice a este grupo, identifíquelo en su escrito, ¿sí? Identifique cuáles son los elementos que usted tiene ahí que son de tipo de fundamento, es decir, lo que yo señalé acá en la presentación con naranja. Eso es lo que usted tiene que ampliar en su marco teórico, ¿vale? Es eso, sobre lo cual usted debe versar su texto. Luego en esta parte nos dice ella, orienta la forma de aprender la realidad. Claro, porque el planteamiento, la teoría me da una visión del problema elegido, me ha dado una forma de mirar entre muchas posibles, me ha dado las categorías, los ejes, las observaciones, los elementos, los subtemas sobre los cuales yo voy a observar. Entonces, ¿qué no es? No es una lista de teorías, no es un inventario, ¿sí? Precisa dar cuenta de cómo se entenderá ese problema de investigación. Y hay unos elementos que son importantes, al igual que en el planteamiento del problema. La teoría, el marco teórico es pertinente, suficiente y debe tener una jerarquización. Entonces es pertinente. ¿Qué quiere decir? Todo lo que yo estoy ubicando ahí, en ella, nada sobra, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy trabajando el tema de las carreras masculinizadas y entonces me dio por desarrollar y yo voy a trabajar las carreras masculinizadas desde los hombres jóvenes, qué es lo que ellos ven, las experiencias con sus compañeras, todo en el ámbito universitario. Y se me ocurre meter un marco teórico, la familia, ¿sí? Eso no, porque ella no, es un tema que yo no estoy trabajando, ¿sí? O por ejemplo, el grupo de minería en el páramo. Están trabajando acerca de minería y están trabajando acerca de desarrollo, digamos, empezaron hablando de desarrollo, de minería, y les dio por meter un tema, no sé, de racismo. Entonces dicen, ¿eso qué tiene que ver con lo que están trabajando? ¿Sí? Entonces son elementos que sean pertinentes, suficientes, nada hace falta. Entonces yo no puedo dejar de conceptualizar los elementos que aparecen en mi teoría sustantiva o en mis objetivos o en mis ejes de análisis o en mis categorías, no puedo dejar de observarlas. Y tiene una jerarquización. Entonces, esa jerarquización, ¿qué es lo que me dice? Que debo ubicarlas en un orden lógico. Yo no empezaré hablando de la acción, sino que empezaré hablando, por ejemplo, del desarrollo, luego el desarrollo hablaría del cambio climático, luego del cambio climático ahí se hablaría de los efectos de la acción humana, en fin. Entonces, yo soy como investigador quien le otorga una jerarquía a estos elementos que voy a observar, ¿sí? Y algunas recomendaciones para la redacción. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones? Hay que evitar las oraciones largas e incomprensibles. Hay que escaparle a las palabras grandilocuentes y a las estructuras complicadas, o sea, eso que la gente empieza a utilizar palabras rimbombantes para que parezca que es científico, eso no. La gracia es que es un ejercicio sencillo, pero no por ello menos riguroso. Hay que usar una terminología asociada a la teoría que yo estoy utilizando. Debo armar párrafos de 4 o 5 oraciones, es decir, de 5, 6 líneas hasta 12, por mucho 15. Más de 15, eso ya es una cosa impresionante. 12, 15 ya es muchísimo. Hay que evitar el uso de mayúsculas innecesarias. La mayoría de veces nosotros ponemos desplazamiento forzado, la D en mayúscula, la F en mayúscula, mujer y conflicto armado. Entonces no es necesario ponerlas. Las mayúsculas van solo para las instituciones. Y uno puede ubicar subtítulos, ojo, pero los subtítulos no puede ser así como lo que hizo este compañero. O sea, cuando yo ubico una estructura de subtítulos, es porque mi interés es que tenga un desarrollo amplio. Yo no hago subtítulos para esto. ¿Esto para qué? O sea, ¿me hago un subtítulo para un párrafo? Esto denota pereza y falta de, digamos, de rumiarse las cosas y los textos, ¿vale?
Entonces, ¿yo qué recomendaciones les voy a hacer para la escritura? Entonces, la recomendación es primero tratar de construir una mirada propia, ¿sí? Una observación propia. O sea, ustedes no van a copiar y pegar ojo con esto porque por plagio se suspende la revisión. Yo no estoy esperando que usted se haga una disertación teórica impresionante, ¿no? Lo que estoy esperando es que usted dé cuenta de los elementos que le van a permitir a usted mismo interpretar después su realidad, ¿sí? Y escribirlo desde una manera sencilla, construyendo algo nuevo. La recomendación de siempre es hacer un guión. Así ustedes saben si, por ejemplo, les hace falta buscar algo, van y revisan allá en la matriz de Excel si ya tienen conceptos y qué conceptos les están haciendo falta aún, ¿sí? Y decidir si, por ejemplo, vale la pena ponerle subtítulos, es decir, si ustedes se van a hacer una discusión grande sobre el género y después una discusión grande sobre las relaciones, entonces vale la pena separarlos. Si no, pues es un texto continuo. Hay que hacerle una introducción, hay que llevar al lector a algo, hay que decirle a él, plantearle nuestra idea, nuestra hipótesis. Y hay que buscar lectores voluntarios, leer, releer y releer el texto. Entonces, ¿cómo lo construimos? ¿Sí? Debe presentarse en forma estructurada como un capítulo de nuestra investigación. Como ya lo habíamos dicho, es un subcapítulo, es el 2.2. Lo vamos a llamar referente teórico conceptual y vamos a hacer un ensayo científico. Un ensayo científico para los que les fascina que les digan el número de páginas, de mínimo 3 y máximo 10 páginas, creería yo. Menos de 3 sí me parece que les queda como muy flojo, ¿sí? Entonces la gracia es para que cumpla la estructura, pero después no le va a permitir a usted observar allá lo que tiene, ¿vale? Yo siempre he creído que lo más difícil es que uno pueda navegar en ese río de bibliografía que existe. Entonces cuando usted vaya a su tesis, usted se ha vuelto un experto y una experta en metodología. Lo que necesita es un experto en el tema para que le ayude a usted a guiar entre toda la bibliografía qué autores debo consultar, ¿sí? Cómo cojo primero el problema, ¿vale? Y las partes de ese ensayo son 3. Una introducción o planteamiento, el desarrollo y la conclusión. Entonces, la introducción o planteamiento, yo puedo iniciar como investigador o investigadora haciendo una pregunta, ¿sí? No tiene que ser mi pregunta de investigación como tal, sino llevando a hacer una pregunta, haciendo una hipótesis o una afirmación, un planteamiento, un pensamiento que después voy a entrar a desarrollar en ese proceso argumentativo. Y la conclusión debe ser la interrelación entre esa pregunta y el desarrollo. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Ojo, mire, les voy a poner acá. ¿Cuál es la diferencia entre el marco, el referente teórico conceptual y el referente normativo? ¿Quién me dice? Profe, el normativo alude a todo lo que en términos de legislación se circunscribe al tema de investigación. Repíteme, por favor, que se te cortó. Perdón, digamos que el conceptual ya lo definimos y el normativo alude a todo lo que en términos de legislación circunscribe al tema de investigación. Muy bien. Normas, sentencias, recursos, bueno, en fin, no sé cómo decirlo. Muy bien, entonces mire, lo voy a poner acá, por favor, para que lo pongan allá. El referente teórico conceptual, qué pena que se los ponga así en mayúscula, no debe tener, ¿sí? Fuentes. Ahí. Fuentes. ¿Qué tipo de fuentes no debe tener? Institucionales y nada de contexto. ¿Sí? Es decir, el referente teórico conceptual usted no puede decir según la Constitución política, no. En el referente teórico conceptual usted no debe decir según la ONU, según la OIT, en Colombia el 70%, no. Es conceptual, ¿sí? Teórico, tiene otro nivel de abstracción. Entonces, no debo ponerle nada institucional ni nada. En Colombia, el desplazamiento, la minería, nada de ahí, ¿sí? Entonces, ojo con eso. No puede ir ahí. Si usted, la misma estructura que usted haga para el referente teórico conceptual,
es la misma que usted va a desarrollar, esa misma estructura a nivel normativo. Es decir, si usted a nivel conceptual, usted dijo que iba a hacer, ¿qué era el desarrollo? ¿Sí? A nivel conceptual, usted dice, bueno, yo estoy trabajando desarrollo, estoy trabajando minería, estoy trabajando impacto. A nivel conceptual, pues lo mismo, lo voy a trabajar a nivel normativo. ¿Qué se entiende por desarrollo? ¿Qué dice la norma sobre minería? ¿Y qué dice sobre los impactos? Sobre la mitigación del impacto, ¿sí? Entonces, son dos ensayos. En el normativo, yo puedo hacer una mezcla entre lo contextual y la norma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la norma es la que presiona, el contexto es el que presiona la creación de la norma, ¿sí? Nosotros en Colombia empezamos a hablar, por ejemplo, del caso de la minería, era porque el país estaba en un momento de apertura económica grande, de la extracción, de la venta de los recursos, ¿sí? Del desarrollo de esta área estratégica, como la llaman así. Entonces tocaba empezar el proceso de formalización minera. Entonces en el 2001 se sale el primer código de minas. Luego del 2001 el código de minas, entonces empiezan a pedirse que la gente busque legalizar el terreno en el que está, empieza a exigírsele a la gente una serie de requisitos para poder hacer minería que el pequeño minero no iba a poder hacer. Entonces las multinacionales, las empresas sí tienen cómo pagar los técnicos, los estudios y demás, y fueron los que se quedaron con los títulos. Eso es lo que iría en lo normativo, pero nada de eso va en lo contextual. ¿Es claro? En lo conceptual. ¿Es claro? Sí, profe. Bien, ojalá, Dios quiera, porque yo en serio siempre digo es claro y después veo, llegó la ONU. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a llevar esto? Estas partes. Vamos a mostrar acá unos ejemplos, yo aquí tengo unos ejemplos, a ver, de los compañeros, referente teórico conceptual. Okay. Aquí, ejemplo. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Esta persona va a hablar de familia, entonces aquí nos va a hacer la introducción, luego hace su desarrollo y luego viene a hacer las conclusiones. Entonces, miren, la introducción. Al hablar de familia se aborda el fenómeno objeto de diversas investigaciones, no solo en las ciencias sociales, sino también en las naturales y salud. Por ello, antes de abordar el problema de investigación, es necesario situar el contexto teórico y epistemológico por medio de autores y expertos en el tema de familia, ¿no? Asimismo, Asimismo, se necesita precisar los conceptos y teorías que permitan comprender el fenómeno. Bueno, ahí es muy redundante. De esta manera, la teoría del interaccionismo simbólico permite llegar a tal fin mediante conceptos y perspectivas que incluyen el impacto en la comunicación, las relaciones familiares, las transformaciones en la comunicación familiar, en ocasiones especiales como el aislamiento preventivo obligatorio y la influencia de la comunicación en cada uno de sus integrantes. Entonces, miren, aquí, él o ellos o ellas hicieron esta introducción. Y luego acá, si aquí hablo de familia, pues acá empieza hablando de familia y como las fue mencionando, las va a ir desarrollando. Al final, voy a ir al final, voy llegando al final. Al final. Entonces hacen un ejercicio de síntesis. La familia es un conjunto de personas que están unidas por vínculos de afectividad mutua. Mediada por reglas, normas y prácticas de comportamiento. Esta tiene la responsabilidad de acompañar a todos sus miembros del proceso de socialización, supervivencia. Entonces acá hacen el cierre, la conclusión. Ojo, un error muy común en investigación, voy a hacerlo, es que la gente cierre los apartados con una cita de un autor. No, eso no se hace, eso no está bien. Debe cerrarlas usted porque usted es el que está hablando. Ellos aquí hay otro ejemplo. Entonces nos van a hablar acerca de el género. Con el propósito de alcanzar una adecuada comprensión de lo que la violencia basada en género presenta, se considera fundamental un acercamiento conceptual al término y a los conceptos que se entienden como sinónimos al mismo. Como primera medida se considera importante una diferenciación conceptual entre los términos sexo y género, que son comúnmente utilizados como sinónimos y fácilmente confundidos entre sí. Entonces, esta fue su introducción.
¿sí? Y ahí empieza. Miren, este párrafo a este grupo le quedó gigante. Entonces hay que saberlos fraccionar. Y por acá ellos tienen el cierre. Ok. Es decir, la violencia se ejerce en personas que presentan comportamientos diferentes al sexo establecido, según el rol que se asigna a la sociedad. Por eso la definición desencadena por odio, es atendida en lo simbólico, Entonces acá hacen un cierre. Es preferible no dejarlo con una cita al final. Esto es lo que les digo que es preferible no hacerlo, ¿sí? Porque se supone que usted ya está cerrando. ¿Para qué pone un autor? Vamos a mirar este otro. Ellos están trabajando la discapacidad. Este me parece chévere porque ellas hacen una pregunta, ¿sí? Obsérvenlo. Mire, dice, la discapacidad es un tema adjunto a la naturaleza humana, ya que sus inicios se remontan al mismo origen del hombre, periodo desde el cual esta temática se ha interpretado y entendido de diversas formas que obedecen al contexto social y cultural de periodos históricos. En este sentido, se encuentra una multiplicidad de estudios, perspectivas teóricas y categorizaciones oficiales del concepto que han variado y puesto en manifiesto modos contradictorios y ambiguos de delinear el problema. Así bien, dado que en el marco de la presente investigación se aborda el acceso y permanencia en el ámbito laboral de las personas con discapacidad, surge el cuestionamiento en torno a cuáles son los fundamentos teóricos conceptuales desde los cuales se pueden comprender las experiencias laborales de dicho grupo poblacional, ¿sí? Entonces, miren, esa fue su pregunta, no es la pregunta de investigación, es una pregunta por los fundamentos teóricos conceptuales para comprender la experiencia de las personas laboral, de las personas con discapacidad. Dice entonces, en respuesta a lo anterior, el presente texto ahonda en primer lugar, entonces aquí nos señala, mire, observe, usted le enuncia al lector qué es lo que usted va a trabajar. Entonces dice, primero voy a trabajar los modelos desde los cuales se ha entendido la discapacidad, haciendo énfasis en el modelo social, que es el que a ella les interesaba, y en segundo lugar se exponen las diferentes barreras y las redes de apoyo, ¿sí? En tercer lugar, se enfatiza el proceso de inserción laboral de las personas y por último se realiza un análisis de la configuración de la experiencia de vida a partir de su relación con el contexto y los factores económicos y sociales políticos inmersos en esto. ¿Esto qué es? La introducción. Observen que hicieron, fue una pregunta. Ahora, luego, si aquí mencionaron que iban a hablar, lo primero, iban a hablar de los modelos, haciendo énfasis en el modelo social, pues aquí empieza hablando desde la discapacidad, miren lo de los modelos, ¿sí? Y en el orden en que enunció va siendo en que hizo la enunciación va siendo el desarrollo. Y vamos a mirar el cierre. Ellos hicieron un cierre muy chic, les quedó súper bien, que es esa articulación. Entonces, miren, finalmente, es importante resaltar que la discapacidad es una realidad difícil de abordar teóricamente debido a la multiplicidad de teorías que intentan comprenderla, las cuales de una u otra manera segmentan y particularizan dicha visión, analizándolo solo desde un enfoque e impidiendo una mirada más amplia que integre diversos factores. Sin embargo, en el presente texto, dando respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los fundamentos teórico-conceptuales desde los cuales se puede comprender las experiencias laborales de una persona con discapacidad? Observe que retomó la pregunta que tenía en la introducción. Se expone la hipótesis afirmada a lo largo de toda la argumentación, la cual explicita que la discapacidad es una creación social en un sistema complejo en donde emergen situaciones de exclusión y segregación en la interacción de las personas con discapacidad y su entorno debido a las barreras sociales, económicas, políticas que imposibilitan el acceso a los derechos fundamentales como el trabajo, dada una estructura social, económica y política de una sociedad discapacitada. Entonces, mire, ¿esto qué fue? El cierre en relación con su proceso de argumentación, ¿vale? Entonces, aquí plantean ellos su hipótesis. Entonces, debemos hacerle un cierre que permita articular mi introducción con el desarrollo que yo trabajé en el texto, ¿vale? Las fuentes, por ejemplo, con ellas teníamos observaciones y es que esto no es una fuente confiable, ¿sí? Esas no son fuentes confiables. Ojo, no podrían definir nada de lo que es desde, por ejemplo, la discapacidad, desde lo que dice la norma, ¿no? Nada de eso. ¿Me hago entender?
Sí, profe. Bien, ¿alguien tiene hasta el momento alguna duda? ¿Algo que quiera que revisemos? ¿Nada? Profe, esa fuente que usted decía que no era confiable, ¿es algún periódico o algo por el estilo? Sí, era un periódico electrónico así muy flojo. Profe, y nosotras, digamos, en el desarrollo, nosotras decidimos citar a Vanguardia porque necesitábamos como conocer más o menos las denuncias que se hacían en la universidad, pues con tema de violencia contra las mujeres, violencia de género, y pues no encontramos archivos publicados por la universidad, pero sí una noticia de ese periódico. Ahí eso cómo se cuenta o cómo sería. Bien, ¿eso es contextual o teórico? Eso sería contextual, ¿no? Porque bien. Entonces eso no va en lo teórico. ok, listo. ¿Sí? Listo. Súper. ¿Cómo es que se le denomina esos materiales? Algo gris que usted había referido en alguna la sesión. literatura gris. Mm, La literatura gris es literatura no oficial. Por ejemplo, las comunidades campesinas, ellos producen ahora mucho conocimiento, ¿no? La ACBC, por ejemplo. Pero en el mundo académico le van a decir a uno que eso no es científico, no cumple con el, ¿sí? No se publicó en una fuente académica, científica. Entonces, pero por para eso la construcción de contextos, sí se valida. sí podría servir un poco. Mire, yo quiero mostrarles esto que está acá. Este es el normativo de ese grupo, del grupo que trabajó el tema de discapacidad, que era MAFE. Bueno, en fin, un grupo muy chévere. Aquí ellos sí ya empezaban a poner la ONU, ¿sí? Miren, hicieron lo mismo, una intro, pusieron la ONU, miren que las fuentes acá, ojo con esto, la mayoría tiene una manía de ponerle a uno el artículo para que uno como que entérese, mira, hay 20 artículos, artículo 3, 4, 5 y se los copian y se los pegan a uno ahí. No. El artículo que usted nos pone acá a los lectores que vamos a revisar su texto es porque si usted pone un artículo en el marco teórico, es porque en el marco normativo es porque usted quiere que uno como lector se detenga y observe algo. Entonces acá usted debería retomar ¿qué es lo que usted quiere que yo observe? O sea, la cita no es la que completa el pedacito que yo nunca quise decir, o como yo no lo supe decir, es la que me termina de completar ahí la palabra, no. Si yo ubico una cita textual extensa, como esta, que es un artículo de una ley, pues aquí debo retomar la idea de qué es lo que yo quiero observar de eso. No simplemente ponerlo por ponerlo. Y observen, por favor, que ellas no están poniendo no es una lista, ¿sí? No es una lista de tome la ley tal, o un cuadro como la mayoría a veces hace. No. Entonces, mire, aquí dice, el implemento de políticas públicas que comprenden, que promocionan la protección de los derechos, haciendo hincapié en el artículo 13, ellas ni siquiera lo ponen, no dicen de qué se trata textual, en el que se garantiza el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, ¿sí? Lo parafrasean, lo escriben ahí, mire, de qué se trata. Entonces, lo van mencionando. Esto es un ejercicio muy pequeño, miren que aquí ya le ponen contexto, lo que nos decía ahora la compañera Luisa, creo que era. Aquí ya le ponen contexto, le ponen los decretos sobre las personas con discapacidad y si hay algunos acuerdos. Este también va de lo general, mire, la ONU, los convenios que han sido firmados en Colombia a nivel de la constitución política, ¿sí? Este también va llevando, mire, las leyes, si hay leyes como tal, luego de leyes los decretos y luego de los decretos los acuerdos municipales. Listo. ¿Tienen alguna duda? Profe, pues es que nosotras creo que estamos un poquito confundidas con el tema pues, de lo general y como lo específico en nuestro trabajo como tal, pero entonces creo que sí necesitamos de pronto como una asesoría, entonces para que nos tenga en cuenta, ahí le escribí ya por el Messenger, pero pues para que nos tenga en cuenta porque la vez pasada no nos respondió, porque siento que es como extensa, digamos, para revisar bien el trabajo en la clase, siento que es Sí. extenso. Sí, no Pues sí. alcanzamos. Pero ahorita vamos a hacer eso, vamos a ubicarnos por grupos.
¿vale? Yo los voy a ubicar. ¿Tú qué tema estás trabajando, Angie? Angie, bueno. De violencia simbólica en la educación superior. Violencia simbólica basada en género. Bueno, entonces tú empezarías hablando del género, de la violencia simbólica basada en género, ¿sí? ¿No? Pues me imagino yo que en el marco teórico esa viene siendo la teoría general, ¿sí? Pero cuando nosotros miramos los objetivos específicos, por lo menos el primer objetivo específico es el conocimiento de los hombres acerca de la violencia de género. Y eso lo hicimos con el hecho de saber si mencionaban algún tipo de acción o de actitud que pertenezca a la violencia simbólica. Pero siento que la violencia de género es más amplia que la violencia simbólica. Entonces ahí ya me confundo. Después sigue, bueno, actores y prácticas, sí siento que puede ser teoría, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra, bueno, como específica. Sustantiva. Eso, sustantiva. Y el último, nuevamente habla de relaciones de poder. Entonces no sé si relaciones de poder sea teoría sustantiva o vuelve y juega el tema de que es teoría general. Entonces no sé. No, lo podrías poner en la sustantiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a reunir. Ay, ¿qué dice? Nos vamos a reunir por grupos, yo los voy a ubicar, y por grupos ustedes se van a hacer un esquema. Un esquema no quiere decir un mapa, quiere decir a mano, o sea, lo van a poner así. Primero hacemos una introducción, después hablamos del género, luego del género hablamos de las relaciones de género, luego de eso hablamos de la violencia simbólica. Van a tratar de darle un orden lógico y ahora lo vamos a compartir, ¿vale? Listo, sí, señora. Y entonces se animan ustedes a compartirlo ahí. La gracia es que ustedes se animen. Voy a detener la grabación.